Le doy muchas gracias a Dios por este tiempo y compartirles a ustedes precisamente que el día lunes pasado, gracias a Dios, el señor Oscar aceptó poder y que yo visitara. Quiero comentarles un poquito acerca de este testimonio porque por lo menos ha habido dos ocasiones que han sido de forma palpable en donde pues no es mi intención, sino Dios acomoda las cosas para que pueda presentar el Evangelio a una persona que pues ya es evidente, al menos que Dios diga otra cosa, porque la ciencia ya no puede decir más, ¿verdad? La vida misma ya no puede decir más. Y en dos ocasiones he estado, de hecho fueron tres, contando Romina, poder platicar con personas que estén precisamente en el lapso final de la muerte. Y quiero decir que es bastante hermoso entender cuán sensibles las personas están en ese proceso para escuchar a Dios. Porque no fue una situación coaccionada, fue una situación precisamente de ayuda. Lo conocí simplemente porque pues una fisioterapeuta llamada Nelly, que es su hija, ¿verdad? Estaba en la clínica donde me fue a atender una situación en Chicago y gracias a Dios que ella, ¿verdad?, fue la herramienta para preguntarle a su papá si deseaba que yo fuera. Obviamente hubo lágrimas de parte de él. Eran 4 personas las que escucharon, incluyéndolo, pero gracias a Dios porque son testimonios externos de sencillez y de verdad, ser una confesión honesta, ¿verdad?, de sus pecados y sincera de querer aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Creo, hermanos, que la cercanía a veces con la muerte puede llevarnos a nosotros también el poder darles palabras de consuelo a las personas, pero también mostrarles el plan de salvación. Y a su vez, pues me hizo pensar en lo necesario que estar preparado para esos momentos. No podemos esperar mucho, ¿verdad?, cuando hay una necesidad tan apremiante, porque al final y al cabo no sabemos en qué momento pueda partir, ¿verdad?, esa persona. Y solamente hay 2 destinos, y uno de ellos, ¿verdad?, gracias a Dios, pues es un destino de gozo compartido, porque los ángeles se gozan también cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y sabemos que Él va a estar con el Señor y que nuestro Dios, ¿verdad?, simplemente nos utilice a mí o a cualquier otro, ¿verdad?, para poder llevar a cabo pues el plan del Evangelio. Y cuando pienso acerca de esto, de lo que es necesario, pienso en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben como yo que al término de la tentación que se menciona en Lucas capítulo número 4, vayamos ahí, Lucas 4, 14 y 15. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios humanado, la segunda persona de la Trinidad, tuvo un tiempo de oración. De hecho, aquí en el 14 y 15, después de la tentación que sabemos que tuvo con Satanás, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Y veamos lo siguiente: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, en ese periodo, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado también por el Espíritu al desierto, y ahí está el propósito para ser tentado por Satanás, y Él estuvo orando y ayunando. En ese periodo, precisamente, nuestro Señor, ¿verdad?,
Estuvo en constante, como siempre, lo sé, estuvo constante, ¿verdad?, convivir con su padre, especialmente con un fervor, ¿verdad?, ardiente ahí. Ahora, yo estoy convencido de que no estaba hablando para conocer la voluntad del Padre. Estoy convencido de que el Señor Jesucristo no estaba en esos 40 días pidiéndole dirección al Padre, sino estaba precisamente fortaleciéndose para soportar esos embates de Satanás, ¿verdad? Y poder mostrar a nosotros que en realidad, hermanos, la obediencia, ¿verdad?, puede llevarnos a nosotros a vencer la tentación. ¿Y por qué digo eso? Que él no estaba en duda de lo que había de hacer. Bueno, porque a la edad de 12 años él sabía precisamente que debería estar en los negocios de su padre. Cuando lo encuentra ahí su madre, ¿verdad?, y José, lo encuentra y dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ese negocio, ¿verdad?, lo podemos encerrar precisamente en ese ministerio a favor de la salvación de los hombres. Él está precisamente y tomó vida para que a través de su sacrificio, ¿verdad?, y su muerte, y estar sepultado 3 días y 3 noches, y por su propio poder resucitar a la vida, Él nos puede a nosotros dar también victoria. Así que por eso es importante pensar en lo necesario que es estar apercibidos. Pero en la palabra de Dios encontramos algunos argumentos con respecto a lo que es necesario para nosotros, así como para Jesús. Y el primero es el que acabo de mencionar. Para Él, ¿verdad?, era necesario estar en los negocios de su Padre. Lucas 2:42. Lucas 2:49, solamente den vuelta a una de sus páginas. Recuerden que cada año sus padres iban precisamente a la fiesta de la Pascua. Y como hemos aprendido, la Pascua no era una festividad de un solo día, sino a veces hasta de varios días. Pero él subió a los 12 años, y en ese tiempo, ¿verdad?, para las personas, especialmente para los varones, ya se les consideraba personas aptas y responsables de sus propios actos, y se les daba oportunidad de poder leer precisamente la Torá en las sinagogas. Ya se le consideraba, aunque un joven, ¿verdad?, mozo, ya se le consideraba responsable de sus actos. Y dice que a los 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre para la fiesta. Y ustedes saben la narración, después de la fiesta ellos van a regresar precisamente a Nazaret, y en el camino pues se dan cuenta de que no estaba el Señor Jesús. De hecho, ¿verdad?, precisamente era camino de un día. Así que regresaron y encontraron precisamente a Jesús entre los maestros, entre los doctores de la ley, y además los doctores de la ley en ese momento le enseñaban, le oían y le preguntaban, y se maravillaban de la inteligencia, ¿verdad?, y precisamente de sus respuestas. En ese momento, obviamente, todavía no había una comprensión de los fariseos frente a quién estaban. Era el Mesías prometido, pero era de 12 años. Y su madre, ¿verdad?, le dice: ¿por qué nos has hecho así? Que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo en el versículo 49: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre, y quiero hacer énfasis en esta palabra, me es necesario estar? En esta última frase, me es necesario. Ahora, lo que representa para cualquier joven de 12 años en este tiempo no lo representaba para Jesús, ¿verdad? Sin duda, a esta edad él era totalmente diferente, con características divinas, y su mente no estaba precisamente en los juegos o en el entretenimiento, no estaba precisamente a lo mejor en un plan a futuro personal, sino conocía precisamente el plan por el cual él había venido a este mundo. Su necesidad no estaba en la ropa, placeres propios, ¿verdad?, que a veces los jóvenes tienen. Su mente estaba enfocada en crecer en sabiduría. Recuerden que ahí mismo, ¿verdad?, dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues él crecía y se desarrollaba precisamente en conocimiento. Y aunque él sabía todas las cosas como Dios, ¿verdad?, aquí hay precisamente algo que debemos nosotros de aprender, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, juntamente con su Padre, ellos en su voluntad, ¿verdad?, desarrollaron este plan hasta que nuestro Señor haya cumplido la edad de 30 años, en el momento correcto, en el momento justo, para que nuestro Dios fuese a la cruz. Su cuerpo crecía, obviamente, biológicamente, y también, ¿verdad?, en gracia delante de su Padre, es decir, en la aceptación de su Padre, pues crecía precisamente así. No piensa en su misión como un niño.
En realidad yo creo que está enfocado en lo que va a suceder cuando él llegue a la edad de 30 años. Piensa en ello y además sabe que está involucrado desde temprana edad, porque él está allí enseñando. Yo no sé, la palabra de Dios no menciona qué era el tipo de preguntas y cuáles eran las respuestas que daba, pero sin lugar a dudas eran preguntas teológicas, porque estaba frente a los doctores de la ley. Así que su sabiduría rebasa por mucho a los doctores de la ley. Era conocido en su pueblo y además era conocido por su familia, y fue con el propósito de asistir a la Pascua, enseñar y preguntar. Como lo dije, ninguno de ellos pudo percibir que era el Mesías. Sin embargo, pues María y José, ¿verdad? Aunque María recibió precisamente una revelación por parte del ángel Gabriel cuando fue anunciado de que sería ella el elemento, ¿verdad?, la portadora de nuestro Señor, había muchas cosas que no llegaban a entender. En realidad su preocupación era que se hubiese perdido, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba enseñando. Ahora, en esta necesidad, que dice que era necesario que estuviese en los negocios de su Padre, podremos preguntarnos nosotros también si esta misma necesidad es para nosotros. Si nosotros tenemos necesidad de estar en los negocios de nuestro Padre, en los negocios de Dios. Dios sigue administrando, Dios sigue demandando, y Dios sigue exigiendo a su pueblo y a sus hijos que puedan precisamente trabajar en los negocios que competen a la vida eterna. Jesús percibía que su negocio era llegar a la cruz y morir por nosotros. Pero nosotros, ¿qué percibimos en cuanto al trabajo que debemos de dar a nuestro Padre? Obviamente también podemos entregar nuestra vida si así fuese necesario. Pero más allá de eso, quizás en una situación un poco más simple con relación a la respuesta que debemos de tener, ¿qué es lo que es necesario que nosotros hagamos para estar involucrado en la empresa divina de salvar a las personas? Y elementalmente, ¿verdad?, podemos decir que es predicar el Evangelio, dar testimonio con nuestra vida y dar testimonio en la iglesia como el cuerpo de Cristo, con un compromiso, ¿verdad?, leal y fiel para estar en ella. La encomienda que hace Mateo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo capítulo 28. Esa es la encomienda y no debemos de perder la visión con respecto. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo nos está mencionando que también tenemos nosotros injerencia en ese tipo de trabajo y empresa. Otra cosa que podemos sacar con respecto a Jesús, en Lucas 9:22, en adelante, fíjense cómo dice así. Cuando ya Pedro confesó, ¿verdad?, que es el Hijo del Dios viviente, Él les mandó que a nadie dijesen esto, versículo 21, encargándoselo rigurosamente. Y versículo 22 dice lo siguiente: es necesario. ¿Se dan cuenta? Ahí precisamente aparece nuevamente esa frase: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucita al tercer día. Le era necesario a nuestro Señor padecer muchas cosas, y en realidad la afirmación de que va a padecer se repite muchas veces. Pero ¿qué hay con nosotros, verá, con respecto a los padecimientos que tengamos que llevar por tener una vida cristiana, ¿verdad?, en común? Yo no sé si sea cierto. La verdad es que hay muchas noticias que corren a través de las redes sociales. Y no sé si sea cierto, pero puede ser una posibilidad, ¿verdad? Estaba leyendo de que ya en nuestro país, ¿verdad?, se está tratando, por lo menos se levantó la voz en la Cámara de Diputados por una persona, de que los pastores o cualquier ministro religioso
ya no pueda hablar en contra de cualquier disposición gubernamental de forma libre y dentro de los temas. Si esto se llevase a cabo, obviamente podría haber prohibición de hablar nosotros en contra de la ideología de género, o en contra del aborto, o en contra de algunos aspectos que van, ¿verdad?, precisamente en contra de la Biblia. Y obviamente eso nos amedrenta. Lo seguiremos haciendo porque estamos a favor precisamente de que la voluntad de Dios sea cumplida en cada uno de nosotros. Solamente por levantar la voz, pero desafortunadamente a veces ese tipo de apreciaciones encuentran eco en otras personas. En Hechos 17:3, vayan ustedes por ahí. Hechos 17:3 nos habla un poquito más acerca de este padecimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo, pero ahora por boca del apóstol Pablo. Lo voy a leer desde el versículo número 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Obviamente aquí pues estamos hablando que había llegado a las sinagogas de Tesalónica y había pasado por algunas otras ciudades como Anfípolis y Apolonia, que por cierto, ¿verdad?, estos están en la parte norte colindando con el mar Mediterráneo, ¿verdad?, Antioquía, el camino precisamente hacia Menor. Dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y vean lo que dice precisamente con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decían, es el Cristo. A veces, el no poder tener una connotación de espacio y tiempo nos hace ver las cosas de una forma sencilla. Porque si yo dijera en este momento que cada uno de nosotros, por ejemplo, el Cruz está aquí presente, ¿verdad?, y que quizás también sea una costumbre, ¿verdad?, el poder precisamente declarar y exponer las Escrituras, a través de las Escrituras o por medio de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, podemos pensar, ok, él estaba precisamente hablando de Jesucristo a través del Nuevo Testamento, pero en este tiempo Pablo todavía no estaba en el Nuevo Testamento. Así que lo más lógico es que exponía a Jesús a través del Antiguo Testamento. Ajá. Y esto, hermanos, tiene un gran significado porque no tenía todos los elementos. Apenas estaban circulando algunas pequeñas porciones de algunos de los evangelios. Era muy difícil que un evangelio completo, ¿verdad?, se pudiese extender a las iglesias. Ya había aparecido, por lo menos ya sabemos que había aparecido Marcos y había aparecido Mateo, pero Lucas y Juan todavía no estaban en el desarrollo y todavía no habían sido terminados, puesto que nuestro Señor, precisamente a través del Espíritu Santo, a inspirar a sus escritores, habría de ser años después de Marcos y de Mateo. Pero es interesante porque él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Me imagino que había recurrido a Isaías 53, ¿no? Me imagino que había recurrido quizás y hecho, mención a lo mejor ahí de Génesis cuando habla precisamente que la serpiente, ¿verdad?, le irá en el carcañar. Pienso que a través de todo esto, ¿verdad?, aún, vamos a decirlo así, la gente no tenía el Nuevo Testamento, se exponía contra del Evangelio. Esto me lleva a pensar a veces, hermanos, con las estrategias que tenemos para predicar. Afortunadamente podemos decir que la mayoría de la gente con las que nos encontramos tiene un conocimiento quizás muy vago de quién fue nuestro Señor Jesucristo, pero lo tiene. Pero si usted se acercara a un judío aquí en nuestro territorio, un judío nacido aquí, que conozca las Escrituras y que no cree en el Nuevo Testamento, yo me pregunto, ¿podemos estar capacitados para predicarles a través del Antiguo Testamento a Jesucristo? Y creo que es algo en lo cual deberíamos de pensar, porque debemos desarrollar en nosotros precisamente el conocimiento correcto. Cuando aquí estaba declarando, él exponía a través de las Escrituras el padecimiento de Jesús. Y además vemos fruto, porque dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos,
y de los viejos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. La exigencia, hermanos, con respecto precisamente a que nosotros debemos de padecer, no es solamente en el punto donde las pruebas que a veces nosotros mismos, ¿verdad?, nos llegan a suceder como resultado de nuestros actos que a veces son equivocados. Decisiones equivocadas o quizás acciones pecaminosas que nos van a llevar quizás a sufrir algunas situaciones. Y a veces confundimos el hecho de lo que se trata de una prueba a lo que se trata precisamente de una disciplina. Son cosas diferentes en la Biblia. Cuando la prueba viene de parte de Dios no es porque nosotros hayamos hecho, sino con el propósito de desarrollar nuestro carácter cristiano, llevarnos precisamente a actuar de forma madura y parecernos cada vez más a Cristo. Muchos hombres y mujeres a los que se les ha anunciado un cáncer pueden angustiarse por lo que padecerán a través precisamente de su enfermedad. Hay gente que sí dice simplemente, bueno, lo que viene como agonía es difícil, al menos que las terapias, al menos que los medios, ¿verdad?, medicamentos me puedan llegar a ayudar. Pero normalmente piensa en ese punto en donde él puede morir. Y surgen peticiones de oración para que Dios cambie las circunstancias de enfermedad de esas personas. En realidad podemos decir, bueno, para que sean sanadas. Y está bien que oremos por la salud de otros. Pero sin embargo, a veces ese temor, precisamente a padecer dolor o a llegar a la muerte, a veces puede precisamente ser la prioridad en el corazón de la persona, cuando en realidad, ¿verdad?, lo que necesita es la experiencia transformadora de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan obtener la vida eterna. Jesús en todo momento lo supo, aún a pesar de que había de morir. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Así que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que padecemos hoy por hoy? ¿Padece usted o puede padecer por dar testimonio de Jesucristo en su vida? Yo creo que muy poco. Podemos llegar a padecer, ¿cierto? A lo mejor alguien nos rechaza, nos insulta su amistad, o a lo mejor podemos tener una cargada, ¿verdad? No discusión, pero sí confrontación con alguien que, nuestros padres, ¿verdad?, o con alguien que simplemente dijo, pues has traicionado la religión, ¿verdad?, en la cual creciste. Pero no hemos realmente padecido como padeció Pablo. No hemos padecido como padeció nuestro Señor Jesucristo. No nos hemos postrado en tierra, ¿verdad?, en dolor. Ni hemos llegado al punto en el que, como Job, ¿verdad?, padeció lo que tenía que padecer. Yo creo que él no sabía por qué había estado pasando por esas pruebas, pero aún así, ¿verdad?, no atribuyó despropósito alguno a Dios. A pesar de que era un hombre recto, a pesar de que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. El ser sometido a tales pruebas, quizás podríamos decir, si fuésemos lo suficientemente maduros y con criterio, ¿verdad?, del propósito divino para no blasfemar delante de Dios y para no decaer en nuestra fe. Yo creo que Job salió más fortalecido, ¿verdad?, en su fe. Job mismo dijo lo siguiente, después precisamente de la prueba: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra cosa que le era necesario, ¿verdad?, como podemos saber a nuestro Señor Jesucristo, no solamente era entregar la vida, porque el entregar su propia vida era el Evangelio, ¿verdad?, la experiencia viva de lo que había de ser. Pero Lucas 4:43 dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vayamos a Lucas 4:43. Lucas 4:43. ¿Están ahí, hermanos? Sí. Lean, por favor. Adelante. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios,
para esto he sido enviado. Gracias a Dios por esta porción, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no solamente está testimoniando su propósito, sino también la necesidad imperante de anunciar el Evangelio del reino de Dios, porque para esto es sido enviado. Jesús predicaba el Evangelio, era menester que el hombre no solo viera, sino entendiera que esto estaba escrito. Que el Evangelio, hermanos, como lo dice la propia palabra, ¿verdad?, se traduce como las buenas nuevas, la buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia que fue inicialmente dada por un ángel allá, precisamente a María y a los pastores, que eran buenas noticias de gran goza, porque dice la palabra de Dios: os ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio es el único mensaje, hermanos, capaz de cambiar vidas, y estas vidas que agradan a Dios. Es lo único. Ninguna línea moral, ningún profeta, por cualquiera que se llame, si no está predicando el Evangelio de Dios, ninguna líder, ningún presidente, ningún gobernante puede prometer precisamente algo como esto: el ofrecer vida eterna, pero también un cambio de vida radical en aquellos que le acepten. Saulo fue perseguidor de la iglesia, lo sabemos. Saulo era sumamente religioso y además era influyente, tanto que llevaba cartas para sacar a los creyentes y llevarlos a las cárceles. Pero al ser convertido precisamente Saulo, y ahora adoptando el nombre de Pablo, se convirtió en el evangelista de los gentiles, se convirtió en un misionero, se convirtió en una persona sufriente por causa del Evangelio, y llegó a entender esta necesidad, así como Jesucristo cuando dice que para él, ¿verdad?, era necesario que fuesen a otras ciudades y anunciarse el Evangelio del reino de Dios. Pues en 1 Corintios 9:16 dice Pablo de sí mismo: porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Cuando dice ay de mí, hermanos, esa tarea impuesta por Dios en sus hombros, él lo veía, ¿verdad?, como algo de lo cual no podría él simplemente dejar, o evadir, o agarrar y decir: lo voy a hacer por un tiempo, y poner con sus propias fuerzas un límite para hacerlo y pensar que a lo mejor yo hubiera cumplido. Porque vemos a Pablo hasta el final de sus vidas, ¿verdad?, y a través de la carta que le escribe a Timoteo, que él ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Hermanos, este tipo de afirmaciones, en las cuales sale de la propia boca de Pablo, estamos hablando de que él mismo autoevalúa el propósito por el cual fue llamado. Y obviamente no va a aparecer en esa última afirmación Isaías de mí, sino anunciar el Evangelio, porque ya está él presto a ir con el Señor. Este Evangelio, hermanos, es vasto. Es vasto. Y además se me fue la palabra, puedo decirlo de otra forma. Aparte de ser vasto, es directo, está en el tiempo adecuado, va a aparecer en el momento, ¿verdad?, a oídos de la persona que lo necesita, quizás en su más imperiosa necesidad, quizás con el límite del tiempo de su vida contado. Es vasto porque salva al pecador, y además es vasto porque nos instruye a nosotros como santos de Dios. Muchas veces utilizamos, ¿verdad?, el vocablo hijos de Dios, esa identificación. Pero ¿qué tal si cada domingo pudiésemos decir: bueno, somos santos de Dios? Impactaría su vida para vivir una vida quizás, ¿verdad?, más acorde a lo que nosotros somos por naturaleza, esa nueva naturaleza. ¿Necesitamos más alimento para beber? O quizás ya necesitamos más alimento sólido para un cristiano adulto. Quien predica el Evangelio, hermanos, no tiene por qué jactarse. Pablo no estaba diciendo que se jactaba por ser un buen predicador. En realidad decía: me es impuesta necesidad. Porque como creyentes, como cristianos, tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es una carga en nuestras espaldas, ¿verdad? Es cargar la cruz, y además esa cruz es ligera,
Pero esa cruz precisamente va a mostrar el Evangelio que a nosotros nos ha transformado y que puede alcanzar a otros. Yo creo que cuando una persona, un creyente, ha sido salvo y no predica esa salvación, yo creo que es un aspecto ingrato de su propia carácter. Porque si por gracia nosotros fuimos salvos, por gracia también tenemos que predicar el mismo Evangelio. El no compartirlo, alguien dijo, es beber del agua abundante de un oasis y negarle la entrada de ese oasis a los que tienen sed. Jesús observaba las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Y él observaba, y si podemos nosotros pasarlo a nuestra vida, debemos observar a nuestro alrededor. Podemos ver una gran cantidad de personas que tienen precisamente una necesidad imperante y a veces son tan externas y tan evidentes que su propio pecado lo denuncia. Mujeres hundidas en la prostitución, mujeres y hombres que caminan por las calles bajo las drogas, hombres atrapados por esos vicios que son muy destructivos, quizás jóvenes, ¿verdad?, que los podemos observar yéndonos a las aulas escolares, pero lo que expresan, aparte quizás de una enseñanza secular, expresan desatino en su vida y un vacío profundo. Hay filosofías cerradas que precisamente vienen arrasando y cada vez con más fuerza, y si pensamos un momento, podemos a veces oír de su propia boca sentencias, como acerca precisamente de las filosofías, del feminismo equivocado, ¿verdad?, del machismo, de pues, todas las ideologías que sabemos que están ahorita en boga. Entonces la pregunta es, cuando nos oímos pensamos, ¿hay de mí si no anuncio el Evangelio? ¿Hay de mí si no involucro en el negocio de que el Padre ha impuesto en mí? Y continuando ya para terminar, nuestro Señor también decía, me es necesario hacer las obras del que me envió. Estoy leyendo Juan 9:4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Quiero decirles que nuestra vida en Cristo es un día permanente en el cual podemos nosotros hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Las buenas obras, hermanos, sin Cristo no tienen mucho sentido. Es la realidad. Porque se van a quedar aquí por mucha buena obra que se pueda hacer aquí, una persona filántropa, una persona que quiera ayudar a los pobres, que ponga casas o lo que usted quiera, ¿verdad? O que se trate de visitar enfermos. Esas buenas obras no le van a salvar. Tienen sentido en este momento para él, quizás para quien la reciba, pero no tienen sentido delante de Dios porque en realidad Dios ha preparado buenas obras para nosotros, para que andemos en ellas. Y las buenas obras de los hijos de Dios, aparte precisamente de que podemos andar en ellas, van a evidenciar nuestra fe. Porque así lo afirma Santiago. Muéstrame tus obras sin tu fe. Y yo te mostraré mis obras, yo te mostraré mi fe, por mis obras, para apreciarlo. En nuestro actuar debemos pensar como actuaría Jesús. No son parámetros, hermanos, muy altos en el sentido de que si nos sometemos al Espíritu Santo, es sencillo actuar como Jesús. Él es un modelo, obviamente, a seguir. Yo le pregunto, hermano, yo creo que a nadie le gusta pensar en su futuro como una vida mediocre, aún a los que no tienen menos. Pero cuánto más a nosotros que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No nos va a llevar, no quiere que pensemos en nosotros como una vida mediocre espiritual. Una vida mediocre en un cristiano no es por falta del Espíritu Santo, es por falta de sometimiento al Espíritu Santo. No podemos acostumbrarnos a una adoración religiosa y con falta de sentido. Nuestra vida no tendría sentido si llegamos aquí y escuchamos una predicación y salimos igual que como llegamos. Jesús le dijo a Bartimeo lo siguiente: es necesario que hoy pose, a Saqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Y pensando en Bartimeo ahorita, no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero también a Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Que recobre la vista.
Ahora, aquí hay precisamente una pregunta con Martín. Podemos preguntarle o podemos orarle a Jesús y Jesús responderle, bueno, ¿qué quieres que yo haga en ti a través de tu vida? ¿Qué quieres? Yo creo que podríamos tener oraciones específicas. Decirle, Señor, ayúdame a desarrollarme para que yo pueda con más denuedo exponer tu palabra o predicar a las personas. Señor, quiero que hagas en mí una persona de más misericordia. Señor, quiero que hagas en mí un mejor padre, o quiero que hagas en mí una mejor madre. Porque debe de empezar por uno mismo. A veces podemos decir, bueno, quiero que hagas en mi hijo un hijo obediente, pero yo soy un mal padre o una mala madre, ¿no? Cristo, hermanos, es una necesidad real que debe de habitar en nuestra casa, en donde realmente mostramos lo que somos, en donde las actitudes buenas y malas se manifiestan y no se ocultan. Es ahí donde Cristo dice que es necesario que more. ¿Por qué ante las visitas nuestro mal temperamento se oculta? ¿Lo han notado? Creo que a veces somos así, ¿no? Peleamos, tenemos mal temperamento, estamos enojados con nuestros seres queridos, pero cuando llegamos y vemos a un amigo, llegamos al templo, tenemos otra cara. En realidad eso nos muestra algo, hermanos, que podemos nosotros ejercer control sobre nuestro temperamento. Mansedumbre y templanza, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Reflexionemos. Lo que Jesús veía como una necesidad, y estoy hablando de 3 necesidades, también son para nosotros, y también son para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. A veces somos nosotros incapaces e inútiles de cumplir las exigencias de Dios, pero Él nos ha delegado la necesidad de predicar, la necesidad de hacer buenas obras, la necesidad de padecer por Él. Tenemos que predicar. En esta vida tenemos que hacerlo. Tenemos que sufrir si así Dios lo ha querido, y por su causa, hermanos, somos bienaventurados. Bienaventurados sois cuando se te persiguen y persiguen por mi causa o por mi nombre. Y hermanos, creo que si no estamos conscientes, ¿verdad?, del todo, de que la vida cristiana es una vida de exigencias de parte de nuestro Dios en gratitud y por amor a Él, y que pensamos que todo fue tan gratis, ¿verdad?, y que no tenemos más que hacer más que simplemente aceptar a Cristo y seguir viviendo como lo seguimos haciendo. En realidad, hermanos, creo que el Evangelio no hizo efecto en nosotros, y quizás lo único que hicimos fue un formulismo de bocas para afuera, y que no podemos en realidad evidenciar que el Espíritu Santo habita en nosotros. No debemos manejar precisamente la salvación como una fórmula. Es un cambio de vida. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar y vamos a pedir. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Y así como tú nos mostraste, Señor, en tu plan divino, hubo situaciones y hubo un sentir, Señor, de gran peso de nuestro Señor, de que era necesario hacer muchas cosas. Pero entre ellas, quizás, Padre Santo, la más difícil era ir a la cruz y soportar el pecado de todos nosotros, como hombres, Señor, por toda la humanidad. Pero sin embargo lo hizo, Señor. También nosotros como hijos tuyos, Señor, no tenemos excusa. Nuestro Señor dijo que debemos de tomar nuestra cruz y que es ligera su carga. Que Padre Santo, lo que Él ha puesto, Señor, para nosotros, no trasciende lo sobrenatural, y si lo trascendiera, con la ayuda, Padre Santo, de tu poder, se podría lograr en cada momento de nuestra vida. Te doy toda la honra y la gloria, y permite, Señor, que, Padre, podamos siempre estar apercibidos para poder ver la necesidad de las personas y poder también apoyarlas en momentos críticos, y también, Padre bendito, en momentos donde hay gratitud. A veces por un año cumplido, a veces por una carrera terminada, a veces, Padre Santo,
por quizás un trabajo, Señor, conseguido, pero sin lugar a dudas, si nos permites tú, Señor, el poder estar en esos momentos de las personas, poder tener palabras de agradecimiento hacia ti, porque todo proviene de ti. Y mi Dios, cualquier cosa, Señor, que Padre Santo podamos obtener y que sea noble, que sea pura, que Padre bendito no sea una situación que blasfeme, Señor, tu santidad. Padre, pues sabemos, Señor, que proviene de ti. Llévanos con bien a nuestras casas y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta noche y cuídanos para que el próximo domingo, Señor, podamos venir, Señor, gozosos para alabarte y adorarte y edificarnos.